Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no imitar. No te olvides apoyarnos en PayPal y Patreon para seguir subiendo más contenido. Ahí también se subirán los siguientes capítulos. Capítulo 1 Ting Academy, la canción del monstruo continente Douro. Suroeste del Imperio Eavendou, provincia de Fasinuro. La ciudad de Nwoding está ubicada en un área remota, pero aún tiene una academia de maestros espirituales jóvenes. La Academia Nwoding. Bebida alcohólica. Bebida alcohólica. Dentro de la academia, en un patio independiente, se oían fuertes jadeos. Se vio a un niño de unos 5 o 6 años llevando un gran caldero y corriendo por el patio. Debajo del gran caldero, la figura del niño parecía excepcionalmente pequeña. Sin embargo, corrió con firmeza con el gran caldero, que ni siquiera los adultos podían mover, sin un solo paso en falso. Cada paso era extremadamente pesado. Esto demostró lo pesado que era el caldero. Estallido. Después de correr 2 vueltas y media, el niño dejó caer el gran caldero en un espacio abierto del patio, produciendo un fuerte ruido. Después, el niño entró en la casa. Se cambió la ropa empapada de sudor, se lavó y se aseó. En un instante apareció un niño muy guapo y simpático. No era difícil ver lo guapo y apuesto que se volvería el niño cuando creciera. El tiempo realmente vuela. Sin saberlo, han pasado 6 años desde que llegué a este mundo. Me pregunto si yo, un no nativo, poseo un espíritu. En los ojos negros del niño brillaba un destello de compostura, diferente al de sus compañeros. Su nombre es Chang'e, nombre completo Gu Chang'e. Hace 6 años, su cuerpo fue afectado por alguna fuerza, como si volviera a la juventud, transformándose en un bebé recién nacido. Finalmente, llegó al continente Douro. Tuvo suerte. Cuando recuperó la conciencia, ya había sido recogido y criado por un maestro de la Academia Nwoding. Sin embargo, ese maestro sufrió hace medio año una grave enfermedad oculta, difícil de curar, y lamentablemente falleció. Tenía 30 años, una vida truncada. Todo lo que dejó en la Academia Nwoding fue heredado por Gu Chang'e, su único pariente. Si logro despertar un buen espíritu y tener un buen comienzo, con la ayuda de la perspectiva de Dios de mi transmigración, convertirse en Dios, la resurrección, no está fuera de nuestro alcance. Gu Chang'e siempre tuvo un objetivo en mente. Sin embargo, solo el despertar del espíritu de hoy pudo decírselo. ¿Tenía las calificaciones necesarias para perseguir ese objetivo? Lo más probable es que sí. Con el paso de los años, Gu Chang'e descubrió que su físico era diferente al de la gente común. Su condición física superaba con creces lo que se esperaba a su edad. Incluso algunos que ya se habían convertido en maestros espirituales no estaban tan en forma físicamente como él. Por lo tanto, Gu Chang'e tenía grandes expectativas para su despertar espiritual. Ya casi es mediodía. Debería ser la hora adecuada. Puedo ir al salón de la rama del alma marcial para despertar mi espíritu. Gu Chang'e miró la posición del sol en el cielo, calculó aproximadamente la hora y luego abandonó el pequeño patio. Cambia. Caminando por el pequeño sendero de la Academia Nwoding, muchos estudiantes ocupados estudiando y trabajando vieron a Gu Chang'e y lo llamaron. Gu Chang'e sonrió con calma, asintió y luego se fue con pasos ligeros. Solo después de ver partir a Gu Chang'e, estos estudiantes que trabajan y estudian continuaron con sus ocupadas tareas. Aunque Gu Chang'e era conocido como un fenómeno, realmente lo respetaban desde el fondo de sus corazones. Por un lado, Gu Chang'e poseía una fuerza extraordinaria incluso antes de su despertar espiritual, superando incluso a los maestros espirituales. Por otro lado, el estatus de Gu Chang'e era ligeramente superior al de ellos, pero era muy accesible en su conducta, sin ninguna arrogancia. Originalmente, estos estudiantes que trabajaban y estudiaban lo llamaban hermano Gu. Sin embargo, Gu Chang'e encontró esta dirección realmente extraña, por lo que les pidió que lo llamaran por su nombre de pila. Gu Chang'e no fue inmediatamente al salón de la rama del alma marcial, sino que primero fue a la oficina de asuntos académicos de la Academia Nwoding para que el director Su emitiera un certificado. No había otra manera. No todos podían despertar su espíritu de manera casual. Generalmente, para el despertar del espíritu era necesario contar con un anciano que dirigiera y era necesaria una identificación. Incluso en algunos pueblos remotos, el jefe del pueblo lo organizaba. Dada la situación actual de Gu Chang'e, no sería una exageración llamarlo huérfano, por lo que necesitaba un certificado de identificación oficial de una organización autorizada.
La Academia Nuoding en la ciudad de Nuoding cumplió con los requisitos. Toc, toc, toc. Gu Changhe levantó la mano y llamó a la puerta. Por favor, pase. La voz del director Su llegó desde el interior de la puerta. Gu Changhe la abrió con suavidad y entró. Lo sorprendente fue que el director Su también parecía estar preparándose para irse. Oh, soy Changhe. El director Su se dio la vuelta y, al ver a Gu Changhe, una sonrisa apareció inmediatamente en su rostro. Estaba a punto de ir, pero no esperaba que vinieras tú mismo. Perfecto, este es el certificado de identificación que necesitas. Llévalo directamente al salón de la rama del alma marcial y te ayudarán a despertar tu espíritu. Originalmente quería acompañarte, pero con nuevos estudiantes comenzando pronto y muchas tareas, ¿debería pedirle a otro profesor que vaya contigo? Director Su, ya no soy un niño, puedo ir solo, dijo Gu Changhe con una sonrisa. Normalmente, para un niño de 6 años decir esto sería bastante incongruente. Sin embargo, el director Su ya estaba acostumbrado. Gu Changhe era un niño al que vieron crecer. Su mente era madura, superando ampliamente a sus compañeros, y era muy sensato a una edad temprana. Entonces ya estaba acostumbrado. Está bien entonces, ten cuidado y no te presiones demasiado. El director Su sonrió amablemente y le entregó el certificado de identificación. Bueno. Gu Changhe respondió, tomó el certificado, luego se despidió del director Su y abandonó la Academia Nuoding sin demora. Aunque su mente superaba con creces a la de sus compañeros, aún sentía cierta anticipación y entusiasmo al enfrentarse al despertar del espíritu. Changhe, este niño, debe haber estado esperando este día durante mucho tiempo, espero que puedas despertar un buen espíritu. El director Su sonrió y luego salió de la oficina de asuntos académicos. Con el nuevo semestre acercándose y nuevos estudiantes ingresando, como director de asuntos académicos, necesitaba manejar personalmente muchos asuntos, por lo que realmente no tenía mucho tiempo. El salón espiritual de la ciudad de Nuoding era el salón de la rama del alma marcial de nivel más bajo. Según su distribución de fuerza, la fuerza de un maestro de salón de la rama debería ser del nivel de un ancestro espiritual. Gu Changhe, confiando en su familiaridad con la ciudad de Nuoding, llegó rápidamente al salón de la rama del alma marcial. Cuando entró en el branch hall, alguien lo notó. Informó a la persona de su propósito y le entregó el certificado de identificación emitido por el director Su. Pronto, el proceso fue aprobado y se le concedió el permiso para despertar. Hola amiguito, mi nombre es Sisi. La maestra espiritual femenina llamada Sisi tenía una muy buena actitud, sus ojos examinaban constantemente a Gu Changhe, volviéndose cada vez más brillantes. Aunque Gu Changhe era joven, era muy guapo, y la leve indiferencia en su rostro, que no parecía fingida, le daba mucha presencia. Hola. Gu Changhe asintió, sus pensamientos no estaban en Sisi en absoluto, sino en el despertar del espíritu. A Sisi no le importó y condujo a Gu Changhe a una habitación. En el suelo había una formación estelar hexagonal, con una piedra negra colocada en cada esquina de la estrella, ligeramente adornada con patrones mágicos. Esta es la matriz mágica para despertar espíritus. Sisi presentó, señalando el centro de la estrella hexagonal. Pequeño amigo, párate en el medio de la estrella hexagonal y comenzaremos el despertar de inmediato. Gu Changhe se mantuvo conciso, caminando suavemente hacia el centro de la matriz estelar hexagonal. Al ver que Gu Changhe estaba listo, Sisi ya no dudó y de inmediato activó su espíritu. Posesión espiritual, zorro encantador rosa. 2. Capítulo 2. Ofensa sin defensa, la fuente de la retribución divina. La luz fluyó y un fantasma de zorro rosado apareció detrás de Sisi. Su espíritu, como su nombre lo sugiere, vino con la habilidad de encantar. Luego, un anillo espiritual blanco y uno amarillo se levantaron lentamente de debajo de Sisi. Respecto a la posesión espiritual, la reacción de Gu Changhe no fue tan curiosa como la de la mayoría de los niños. Su rostro simplemente mostraba una tranquila indiferencia. Sisi se sorprendió por un momento, luego comenzó a inyectar poder espiritual en las piedras negras en las 6 esquinas de las estrellas. Zumbido. Con el zumbido, la matriz de hexagramas se iluminó con un tenue brillo dorado, envolviendo a Gu Changhe. La tenue luz dorada descendió y entró en su cuerpo. Caliente. Esta fue la primera reacción de Gu Changhe. Posteriormente, esa corriente de calor pareció perforar sus meridianos, y un poder misterioso dentro de su cuerpo pareció despertar de su letargo. A medida que se inyectaba más y más luz dorada, el poder dentro de Gu Changhe se hacía más fuerte.
Gradualmente, incluso tiñó la tenue luz dorada de un púrpura oscuro, y un aura destructiva rugió, causando una sensación escalofriante. La habitación entera se oscureció a una velocidad visible. Sí se quedó estupefacta al instante. Nunca había visto una situación así antes. Bajo esta aura destructiva de color púrpura oscuro, en realidad sintió una presión aterradora, asustando directamente a su Pink Charm Fox y llevándolo de regreso a su cuerpo. Estallido. Sí, que no sabía lo que estaba sucediendo, fue golpeado repentinamente por alguna fuerza y se desmayó en el suelo. En el momento en que cayó, un par de malvados ojos de color púrpura oscuro se abrieron en la oscuridad, no como ojos humanos, sino como algún tipo de criatura. El aura destructiva de Wu Changhe se originó allí. Un momento después. Los ojos de color púrpura oscuro se cerraron lentamente y el aura destructiva retrocedió gradualmente. Posteriormente la luz en la habitación regresó. En realidad es un castigo celestial. Wu Changhe abrió los ojos, un brillo púrpura brilló dentro de ellos y una mirada de sorpresa apareció en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera ahondar más en el poder destructivo dentro de su cuerpo, surgió otro poder diferente. La luz violeta oscura se fue reuniendo gradualmente, formando una delgada espada demoníaca. La hoja era de color púrpura oscuro, pero estaba cubierta de patrones que parecían grietas, como si contuviera el poder de destruir. La empuñadura estaba envuelta con patrones profundos, tallados con un motivo de espíritu malvado, que exudaba un aura aguda y misteriosa. Espada demoníaca 1000 espadas. Al mirar esta espada demoníaca rota, un nombre familiar apareció inmediatamente en la mente de Wu Changhe. Esta espada era casi idéntica a la espada demonio 1000 espadas en su impresión. La única diferencia era que, además de su atributo oscuro extremo, también llevaba el aura destructiva del poder del castigo de los cielos dentro de su cuerpo. ¿Qué pasó? En ese momento, la inconsciente Sisi recuperó gradualmente la conciencia, abriendo los ojos con una expresión algo desconcertada. Se levantó lentamente y miró inconscientemente a Wu Changhe. Lo vio sosteniendo una espada larga severamente rota y exclamó sorprendida. ¿Has despertado? ¿Y es una espada rota? Aunque la espada demonio 1000 espadas tenía una apariencia decente y no era demasiado llamativa. Sin embargo, su hoja rota siempre le daba a la gente una sensación inquietante. Wu Changhe asintió. ¿Qué clase de espíritu de herramienta es este? Sisi miró la espada rota confundido, sintiéndose algo decepcionado. Ella había pensado que un chico tan guapo sería un genio, pero resultó ser un inútil. Sin embargo, ¿significaba eso que había esperanzas de apoyarlo, de desempeñar un papel protector y de prepararlo para el futuro? Los pensamientos de Sisi se activaron inmediatamente. Espada demoníaca de 1000 espadas. Wu Changhe miró la espada demoníaca en su mano y explicó simplemente. Pequeño, eres bastante bueno nombrando cosas. Sisi sonrió, luego trajo una bola de cristal para probar el poder espiritual y lo consoló. Probemos tu poder espiritual. Tal vez haya una sorpresa inesperada. Bueno. Wu Changhe también tenía curiosidad por saber si, dado el nivel de la espada demoníaca 1000 espadas, tendría poder espiritual innato completo. Luego extendió la mano y tocó la bola de cristal. Zumbido. En un instante, una luz intensa estalló, llenando toda la bola de cristal. Poder espiritual pleno innato. Sisi exclamó, con el rostro lleno de sorpresa. Como se esperaba. Wu Changhe no pudo evitar curvar sus labios en una sonrisa, pensando para sí mismo. Un Demon Blade Thousand Blades con poder espiritual innato completo, además del dios de la condena celestial, sus logros futuros seguramente estarán por encima de los de un dios rey. ¿Por qué solo queda una cabeza? ¿Dónde están las otras 8? Mirando al dios de la condena celestial con solo una cabeza restante en su cuerpo, Wu Changhe cayó en pensamientos profundos, muy confundido. Los cuellos de las otras 8 cabezas todavía estaban allí, pero las cabezas mismas habían desaparecido. Pequeño, ¿quieres unirte a nuestro salón espiritual? La voz ansiosa de Sisi hizo retroceder los pensamientos de Wu Changhe. Si pudiera traer a un genio con poder espiritual innato completo al salón espiritual, definitivamente recibiría generosas recompensas desde arriba. No, solo con denunciarlo también ganaría una recompensa considerable. Wu Changhe se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos. Ahora solo tenía 2 opciones. O el salón espiritual o Tansan. Elegir Spirit Hall significaba disfrutar de muchos beneficios, pero también tendría que lidiar con esos individuos enamorados para evitar convertirse en un payaso en el futuro.
Esto parecía problemático, pero en realidad era sencillo. Elegir a Tang-san probablemente requeriría convertirse en discípulo de Yu Xiaogan. De lo contrario, con el peso del poder espiritual innato completo, no encontraría la paz. Al igual que Tang-san, si no fuera por su conexión con Yu Xiaogan, Spirit Hall definitivamente lo arrebataría. ¿Cómo es posible que no se informe del poder espiritual pleno innato? Era imposible, cualquiera lo podía notar. Por supuesto, también podría elegir unirse a otras grandes potencias, como la Escuela de Azulejos Esmaltados de los 7 Tesoros, que tenía el título de Douro. Sin embargo, estas grandes potencias eran básicamente todas iguales. Como todos eran iguales, sería mejor elegir el respaldo más fuerte, el que disfrute de los mejores recursos y el trasfondo más poderoso. En general, si Gu Changhe realmente tuviera que elegir, Spirit Hall definitivamente sería su prioridad. ¿Puedo volver atrás y considerarlo? Gu Changhe no se negó ni aceptó, pero se estancó temporalmente. La razón de esto fue que primero quería investigar el poder del castigo celestial dentro de su cuerpo. Luego tomaría una decisión en función de su propia situación. Claro que puedes. Nuestro salón espiritual siempre te da la bienvenida. Sisi se sintió un poco arrepentido, pero no desanimado. De todos modos, al informar este asunto, definitivamente obtendría beneficios. Era solo cuestión de cuánto. Además, Gu Changhe dijo que lo consideraría, no que se negara. Esto significaba que todavía había esperanza. Esta es la prueba del Salón de los Espíritus. Manténgala a salvo. Sisi emitió rápidamente la prueba, luego le aconsejó a Gu Changhe que regresara y la considerara cuidadosamente, elogiando continuamente los beneficios del Salón Espiritual. La implicación era: únete a Spirit Hall rápidamente. Gu Changhe continuó con su táctica dilatoria, demorando el asunto tanto como pudo. El informe desde el salón de la rama del alma marcial también requirió tiempo. Después de despedir a Gu Changhe, Sisi regresó felizmente a la sucursal del salón, justo a punto de informar la situación al maestro del salón, cuando se escuchó la voz de un hombre. Sí, sí. Al escuchar esa voz, un rastro de impaciencia se dibujó en el rostro de Sisi. Sin embargo, lo disimuló muy bien y se giró para mirar al hombre. Yuntao, ¿pasa algo? ¿También vas a informar al maestro del salón? Preguntó Su Yuntao. Había estado en misiones al aire libre durante varios meses, completando finalmente las tareas de despertar del espíritu en esas aldeas, y ahora se apresuraba a regresar para informar. Sí. Un brillo brilló en los ojos de Sisi, y ella fingió estar tranquila. Justo ahora, un niño despertó un espíritu de espada que estaba lleno de grietas. Pero su poder espiritual innato era bueno, nivel 5. Ella nunca le diría a Su Yuntao que acababa de conocer a un niño con poder espiritual innato pleno. 3. Capítulo 3. Dios del castigo divino, atributos definitivos. Después de todo, los dos eran colegas. Si el otro informaba primero, la recompensa inminente se escaparía. ¿Un espíritu de espada lleno de grietas? Su Yuntao negó con la cabeza y dijo con indiferencia: entonces, incluso el poder espiritual innato de nivel 5 es inútil. Después de todo, es solo un espíritu basura. Verdadero. Sisi no discutió, pero cambió de tema. Tú también deberías tener trabajo que informar, así que entra primero e informa al maestro del salón. Está bien. Los ojos de Su Yuntao se iluminaron, sintiéndose complacido. Se había estado preguntando cómo sacar a Sisi para poder informarle al maestro del salón sobre el niño con poder espiritual innato completo que encontró en la Villa del Espíritu Santo hace unos meses. No esperaba que Sisi fuera tan sensato. Decidió que una vez que recibiera la recompensa de arriba, definitivamente le compraría un regalo. Con eso en mente, Su Yuntao procedió a informar al maestro del salón. Academia Nwoding. Gu Changhe no tenía prisa por regresar a su patio. En cambio, primero informó la situación del despertar de su espíritu al director Su. Poder espiritual pleno innato. El director Su se levantó bruscamente, con el rostro profundamente conmocionado. Bien, bien, bien. Decir bien 3 veces seguidas fue suficiente para demostrar lo feliz que estaba en ese momento. Changhe, tú también tienes poder espiritual innato completo. Nuestra pequeña Academia Nwoding ha producido 2 genios con un poder espiritual innato pleno. Realmente vale la pena celebrarlo. El director Su se sentó lentamente después de estar en shock por un largo rato, con su rostro cubierto de sonrisas. Al escuchar esto, un brillo agudo brilló en los ojos de Gu Changhe mientras fingía confusión. Director Su, ¿hay alguien más con poder espiritual innato completo? Sí, un niño que acaba de llegar esta mañana.
Su nombre es Tansan, poseedor del espíritu de la hierba plateada azul y un poder espiritual innato pleno. He oído que ya ha recibido al gran maestro como maestro. El director Su asintió y dijo con una sonrisa. Al escuchar esto, Gu Changhe reflexionó por un momento y dijo, Director Su, espero que pueda mantener en secreto el hecho de que tengo el poder espiritual innato completo. El director Su se quedó atónito por un momento, con una mirada de confusión en su rostro. ¿Por qué mantener en secreto algo tan bueno? ¿No debería informar inmediatamente al decano para que la academia lo sepa y le proporcione un cultivo intensivo? El director Su sabe que me gusta la paz y la tranquilidad. Si mucha gente sabe que tengo el poder espiritual innato pleno, ciertamente no tendré paz. Los ojos de Gu Changhe parpadearon levemente mientras daba su razón. Sin mencionar que el poder espiritual innato completo traería a Yush y a Hogan a su puerta, incluso es muy probable que cierta rata esté cerca de la Academia Nwoding. Aunque aún no había decidido su camino futuro, aún necesitaba tomar precauciones en algunos aspectos. Si él decidiera unirse al salón espiritual y esa rata se enterara, jeje. El director Su guardó silencio por un momento antes de sonreír. Está bien, has sido sensato e independiente desde que eras un niño. No interferiré demasiado. Gracias, director. Gu Changhe asintió y una sonrisa apareció en sus labios. El director Su hizo un gesto con la mano, sin preguntar detalles. En cambio, cambió de tema. Changhe, dentro de un rato te llevaré al bosque de la caza de almas para ayudarte a conseguir tu primer anillo espiritual. Todavía tengo algunos asuntos que atender, no tardaré mucho. Puedes ir a la cafetería a comer primero. Mientras su voz caía, Gu Changhe no se negó y asintió. Entonces tendré que molestarlo, director Su. Si alguien lo llevara a buscar un anillo espiritual, la eficiencia definitivamente sería alta. Naturalmente no tenía motivos para negarse. Por supuesto, la razón principal era que no podía entrar al bosque de caza de almas solo. Además, integrar un anillo espiritual en la naturaleza requiere la protección de un compañero. De lo contrario, si otras bestias espirituales se acercan, uno ni siquiera sabría cómo murieron. Después de salir de la oficina de asuntos académicos, Gu Changhe no fue a la cafetería, sino que regresó primero a su patio para investigar cuidadosamente el castigo celestial y el espíritu dentro de su cuerpo. No es un espíritu, sino más bien una fuente de poder. Quizás es por eso que mi condición física supera con creces a la de mis compañeros e incluso a la de los maestros espirituales. La conciencia de Gu Changhe llegó a un espacio oscuro y vacío, observando a la enorme criatura frente a él. Estaba envuelto en una bola de energía de color púrpura oscuro, que parecía una especie de líquido, nutriendo el cuerpo que había perdido 8 cabezas. Extremidades robustas y gruesas, escamas de color púrpura oscuro por todas partes, alas llenas de agujeros y un trozo faltante en el pecho, esta quimera de 9 cabezas, o no, quimera de una cabeza, no parecía estar en buenas condiciones, como si hubiera sido gravemente dañada por algún tipo de poder. ¿Las otras 8 cabezas aún no han crecido o han desaparecido por completo? Gu Changhe miró las 8 cabezas faltantes y una emoción compleja no pudo evitar surgir en su corazón. Él llevaba la fuente del dios de la condenación celestial dentro de él, y ya se habían fusionado completamente en uno. Compartían tanto la gloria como la pérdida. En otras palabras, él es el castigo del cielo, y el castigo del cielo es él. Ahora, con 8 porciones de su poder faltantes, sería extraño que no se sintiera mal. La única buena noticia fue que la cabeza morada oscura restante estaba relativamente intacta, con una espesa aura de destrucción extendiéndose. Esta aura de destrucción envolvió al espíritu de las 1000 espadas de la espada demoníaca que se encontraba debajo. 1000 espadas, que ya poseía el atributo oscuridad, ahora ha adquirido el atributo destrucción gracias al aumento del castigo celestial. Si las otras 8 cabezas también estuvieran allí, ¿no significaría eso que Demon Blade Thousand Blades podría poseer múltiples atributos? La respiración de Gu Changhe se aceleró gradualmente y una luz emocionada no pudo evitar destellar en sus ojos. El atributo oscuridad de Demon Blade Thousand Blades ya estaba en el nivel más alto. ¿No sería una exageración llamarlo oscuridad definitiva, como se conocería 10.000 años después? Los 9 atributos del dios de la condenación celestial eran aún más. Oscuridad definitiva, destrucción definitiva y otros atributos definitivos que podrían aparecer en el futuro. ¿Cómo voy a sobrevivir después del nivel 30? La boca de Gu Changhe se torció mientras chasqueaba la lengua.
Para una persona común y corriente con un atributo supremo, su velocidad de cultivo del nivel 30 al 70 ya estaría muy por detrás de la de sus compañeros. Si fueran 2, 3 o incluso 10 atributos últimos. Elevar un nivel de poder espiritual sería docenas de veces más difícil. Sin embargo, aunque el nivel de poder espiritual aumenta lentamente, el poder de combate que aporta es absolutamente considerable, definitivamente más allá de la lógica común. El nivel aumenta lentamente, pero el poder de combate crece rápidamente. Hay ventajas y desventajas. En general, debería considerarse algo positivo. Gu Changhe pensó por un momento, luego centró su atención en su espíritu. Solo ataque, sin defensa. Espada demoníaca 1000 espadas. Aunque aún no se le ha colocado ningún anillo espiritual, ya posee un poder impresionante, sin mencionar la doble mejora de Ultimate Darkness y Destruction. Gu Changhe estaba seguro de que solo con la actual espada demoníaca 1000 espadas, podría derrotar fácilmente al famoso gran maestro Yu Xiaogan. No hay nada que dudar en cuanto a colocar un anillo espiritual. Las 4 palabras solo ataque, sin defensa son la mejor dirección para encontrarlo. Gu Changhe aclaró rápidamente la dirección de desarrollo de Demon Blade Thousand Blades. Ataque y velocidad. El primero como principal, el segundo como secundario. Después de confirmar la dirección de cultivo para Demon Blade Thousand Blades, era hora de decidir su elección futura. ¿A dónde ir? Ya había 2 opciones claras. Salón espiritual. Solo el salón espiritual podía brindarle recursos masivos para elevar su nivel de poder espiritual y al mismo tiempo contar con antecedentes que lo respaldaran. Como no puedo evitarlo, iré hasta el final. Gu Changhe siempre fue decisivo. Una vez que tomó una decisión, nunca se arrepintió. Él simplemente haría todo lo posible para hacerlo, reduciendo la posibilidad de arrepentimientos en el futuro. En cuanto a cómo hacerlo, Gu Changhe ya tenía muchos pensamientos e ideas en su mente. 4. Capítulo 4 Cayendo en una trampa, bosque de caza de almas paso, 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 en ese momento, una serie de pasos vinieron desde fuera del patio, acercándose desde lejos. Gu Changhe se sorprendió al descubrir que desde el despertar de su espíritu, su percepción parecía haber mejorado significativamente. Además, su condición física también había mejorado. Parece que a medida que aumenta mi fuerza, mi cuerpo físico y mi alma también se fortalecerán. Mientras Gu Changhe estaba sumido en sus pensamientos, el director Su llegó a la puerta del patio. Changhe, vámonos. Tratemos de llegar y regresar lo más temprano posible. Bueno. Gu Changhe concentró su mente e inmediatamente corrió hacia adelante. Mientras ambos caminaban por el sendero arbolado de la Academia Nwoding, muchos estudiantes nuevos lanzaron miradas de sorpresa, mirando a Gu Changhe con gran curiosidad. Para poder caminar con el director Su, ¿cuál era la identidad de este mayor? Esta era una pregunta en la mente de muchas personas. Pero pronto, varios estudiantes mayores entusiasmados comenzaron a explicarles a los estudiantes de primer año. En cierto sentido, Gu Changhe no era su mayor. Changhe, ¿qué tipo de anillo espiritual necesita tu alma marcial de 1000 espadas? Preguntó el director Su. Sería mejor combinar ataque y velocidad, priorizando el ataque primero y la velocidad segundo, dijo Gu Changhe sin dudarlo. Eso no debería ser demasiado difícil entonces. Hay bastantes tipos de bestias espirituales que encajan en esta descripción. Puedes pensar más en el atributo. Después de todo, el director Su llevaba décadas enseñando en la Academia Nwoding. Aunque no conocía a fondo a todas las bestias espirituales, entendía la mayoría de las comunes. Entre ellos, él era el que más sabía sobre las bestias espirituales especializadas en ataque y velocidad. Atributo, Gu Changhe pensó detenidamente por un momento y decidió centrarse en el atributo del viento. Por supuesto, lo más adecuado para las 1000 espadas de la espada demoníaca definitivamente sería el atributo oscuro, pero tales bestias espirituales eran relativamente raras en el bosque de caza de almas. Le informó al director Su de sus pensamientos. Posteriormente, el director Su enumeró una por una las bestias espirituales que creía que eran adecuadas para Gu Changhe. Los dos se dirigieron a la puerta principal de la Academia Nwoding. Justo cuando salieron por la puerta, una pequeña figura rosada se acercó a ellos. Su ropa era sencilla pero muy pulcra. Su largo cabello negro estaba trenzado en una trenza de escorpión que le llegaba más allá de las caderas. Su bonito rostro era rubio, con un tono rosado, tan delicado como un melocotón. Sus grandes ojos llorosos miraban a su alrededor como si sintiera curiosidad por todo lo que allí ocurría.
Al ver a esta chica, los ojos de Wu Changhe parpadearon, como si una luz extraña hubiera brillado a través de ellos por un instante. Un anillo espiritual de 100.000 años y un hueso espiritual. Wu Changhe ya tenía un plan en mente, pero en la superficie, la pasó tranquilamente. El director Su continuó guiando a Wu Changhe, dejando gradualmente atrás la Academia Nwoding. ¿Eh? La delicada chica dejó escapar un suave sonido de sorpresa, miró hacia atrás a Wu Changhe que se alejaba y murmuró. Ese chico salió de la Academia Nwoding, así que debe ser de la Academia Nwoding también. Es tan guapo. ¿Todos los niños del mundo humano son así de guapos? Con ese pensamiento, la niña entró en la Academia Nwoding. La niña no era otra que Xiao Wu, la forma humana de un conejo de huesos suaves de 100.000 años. Para vengar a su madre, se transformó y entró en el mundo humano. La Academia Nwoding fue su punto de partida. Una transformación de bestia espiritual de 100.000 años. Al mismo tiempo, desde un rincón oscuro no muy lejos de la Academia Nwoding, una figura alta con una túnica gris salió lentamente. Su rostro curtido, oculto bajo una capucha hecha jirones, mostraba sorpresa, y una luz intensa brillaba en sus ojos nublados. ¿Quién podría haber imaginado que en esta pequeña ciudad de Nwoding, en realidad habría una transformación de bestia espiritual de 100.000 años, y él simplemente se topó con ella? Pequeño San, tu futuro tiene infinitas posibilidades. El hombre vestido de gris estaba muy emocionado. Ya no dudó. Con un destello de su figura, ya estaba dentro de la Academia Nwoding, con su fuerza mental fijada en Xiao Wu, que seguía saltando. ¿Es esta la Academia Nwoding? Xiao Wu miró a la izquierda y a la derecha, lleno de curiosidad sobre varias cosas en la academia. Ella continuó caminando, a punto de dirigirse al dormitorio. Una bestia espiritual transformada de 100.000 años, que se atreve a entrar al mundo humano antes de alcanzar la madurez. De repente, una voz fría sonó, haciendo que el pequeño cuerpo de Xiao Wu temblara violentamente. Alguien que pudiera ver a través de su identidad, solo podría ser un douluo titulado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que exista un douluo con título en un lugar tan remoto como la ciudad de Nwoding? Xiao Wu instintivamente miró y vio una figura desordenada, vestida de gris, que emergía lentamente de la sombra de los árboles que tenía delante. Estaba claramente parado allí, pero su presencia no podía ser detectada. El rostro de Xiao Wu instantáneamente se puso pálido de miedo y su cuerpo no podía dejar de temblar. En ese momento, realmente se arrepintió de no haber escuchado a Dam Ming. Pero no había medicina para el arrepentimiento en este mundo. El hombre de túnica gris no se molestó en decir tonterías. La sacudió directamente con su aura, haciéndola perder el conocimiento, luego la agarró y desapareció del lugar. Todo lo que aquí ocurrió pasó desapercibido para cualquiera. La pobre Xiao Wu, cuando salió, todavía estaba pensando en cómo vengarse. Al final, fue eliminada desde el principio. Ahora ni siquiera podía salvarse a sí misma, y mucho menos hablar de una futura venganza. Noche. Bosque de caza de almas. Como partieron por la tarde, incluso con coche, el viaje de 400 millas les llevó un tiempo considerable. Acoplado con algunas formalidades y documentos de identificación. Cuando el director Su condujo a Wu Changhe al bosque de la caza de almas, ya había pasado la tarde y había caído la noche. La luz plateada de la luna bañaba el bosque, con suaves brisas que lo atravesaban ocasionalmente y hacían que las hojas se balancearan y susurraran. Changhe, el límite para el primer anillo espiritual es de 423 años. Deberíamos intentar encontrar una bestia espiritual lo más cercana posible a esa edad. El director subió a Wu Changhe a través del oscuro bosque de caza de almas. Había entrado al bosque de caza de almas varias veces y era considerado un habitual allí, por lo que estaba familiarizado con parte del terreno y las áreas. Director Su, mi límite de tolerancia para el primer anillo espiritual debería ser mayor. Wu Changhe fue muy claro sobre su propia condición física. Con la adición del origen del castigo celestial, su condición física solo se volvería cada vez más fuerte. Con semejante base, si llegara a absorber un anillo de 423 años, sería verdaderamente un desperdicio de tan excelente condición física. Además, su cultivo se volvería cada vez más difícil en el futuro, por lo que tuvo que absorber anillos espirituales lo más cerca del límite posible para absorber más energía de anillo espiritual. ¿Un límite de edad más alto? El director Su frunció el ceño y explicó. Changhe, no seas demasiado ambicioso. Esta teoría viene del gran maestro de nuestra academia. Wu Changhe guardó silencio un momento antes de decir. La condición física de cada persona es diferente.
Los ejemplos más intuitivos son los maestros espirituales del sistema de defensa y los maestros espirituales del sistema de apoyo. Por lo tanto, el dicho de que el límite del primer anillo espiritual es de 423 años solo puede servir como una referencia aproximada. Al escuchar esto, el director Su lo pensó detenidamente y, de hecho, pareció tener sentido. La absorción de un anillo espiritual está relacionada con la aptitud física de un maestro espiritual. Y como la condición física de cada uno es diferente, la edad del anillo espiritual que pueden soportar también debería ser diferente. 423 años, una edad tan precisa, ¿podría ser que el gran maestro la haya deducido basándose en su propia situación? Ahora que escuchó las palabras de Gu Changhe, de hecho parecía haber lagunas importantes. ¿Gran maestro? Parecía que este título era algo superficial. Pensando en esto, el director Su inconscientemente comenzó a dudar también de las otras teorías del gran maestro. 5. Capítulo 5. Las palabras de Gu Changhe son asombrosas, un ataque repentino. Director Su, como usted sabe, mi condición física ha sido más fuerte que la de mis compañeros desde que era un niño. En ese momento, Gu Changhe ofreció otro recordatorio. El director Su comprendió de repente y negó con la cabeza con una sonrisa. Casi lo olvido. Tu fuerza, hijo, es incluso mayor que la de nosotros, los maestros. No sería exagerado decir que naciste con fuerza divina. Gu Changhe había vivido en la Academia Nuoding desde que era joven, y muchos profesores sabían de este fenómeno. Ya era una exageración que la fuerza de un niño fuera mayor que la de un adulto. Sin embargo, la fuerza de Gu Changhe era superior a la de muchos grandes maestros espirituales. Era realmente inconcebible. Llamarlo un fenómeno no estaba nada mal. Director Su, apurémonos y encontremos una bestia espiritual. Gu Changhe sonrió y no continuó con el tema de su fuerza divina innata. Siguió caminando. En este oscuro y sombrío bosque de caza de almas, no mostró el menor atisbo de miedo. Al ver esta escena, el director Su se quedó atónito nuevamente y pensó, ¿por qué parece que Changhe es el adulto y yo el niño? El sentimiento que transmitía Gu Changhe era verdaderamente más maduro y estable que el de muchos adultos. No era necesariamente algo malo, pero se sentía extraño cada vez que veía esa carita tierna hablando en un tono tan maduro. Cambiar, ten cuidado. El director Su corrió unos pasos y caminó frente a Gu Changhe, recuperando un poco de su sensación de adulto. Gu Changhe asintió, su fuerza mental ya se extendía para percibir su entorno. La mejora que trajo el origen del castigo celestial no fue solo física, sino también en términos de percepción de la fuerza mental. Por lo tanto, este bosque completamente oscuro no tenía nada que temer. Además, a pesar de que la espada demonio mil espadas aún no había sido unida a un anillo espiritual, Gu Changhe aún podía controlar los fragmentos de las 1000 espadas para realizar algunas técnicas de matanza. Sin embargo, con su fuerza mental actual, controlar 2 o 3 fragmentos era su límite. Si puedo aprender la habilidad de control de separación de corazones de la escuela de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, podría controlar más fragmentos de 1000 espadas más rápido. La mente de Gu Changhe estaba activa mientras pensaba en el control de separación del corazón. Esta habilidad era muy adecuada para él. Changhe, ¿cuántos años crees que tu cuerpo puede resistir para un anillo espiritual? El director Su, que caminaba delante, se giró para preguntar. Al menos 700 años. Gu Changhe pensó en ello y dio un límite de referencia. En el camino, los dos se encontraron con bestias espirituales de 1 o 200 años de antigüedad, e incluso algunas de más de 300 años. Por lo tanto, Gu Changhe tenía un juicio aproximado de la fuerza de las bestias espirituales de 100 años. ¿Cuántos? El cuerpo del director Su se tensó al darse la vuelta, con el rostro lleno de sorpresa. ¿700 años? ¿Y eso es solo el mínimo? Changhe, no puedes bromear sobre este tipo de cosas. El director Su estaba realmente asustado. Era innegable que la fuerza de Gu Changhe era grande, pero la fuerza física no significaba que todos los aspectos de su calidad física estuvieran libres de debilidades. Pensó que el límite superior que mencionó Gu Changhe estaría entre 500 y 600 años. Nunca esperó que duraran más de 700 años. Por supuesto, ese no era el punto principal. El punto principal era que solo era un anciano espiritual de 3 anillos y no tenía un anillo espiritual de 1000 años. Si se topaban con una bestia espiritual de 100 años cerca de la marca de 1000 años, se sentía un poco inseguro. Director Su, no estoy bromeando. Gu Changhe respondió, mirando al director Su con calma.
Conozco mi condición física. No actuaré imprudentemente. El director Su guardó silencio un buen rato antes de sonreír con amargura. Chang'e, ya que ya te has decidido, no diré nada más. Sin embargo, mi fuerza como director es limitada. Si nos topamos con una bestia espiritual de 100 años con un cultivo demasiado alto, no puedo garantizar que pueda cazarla. Quizás incluso tengamos que mantenernos alejados. Entonces, director Su, lo entiendo. Gu Chang'e asintió y sonrió levemente. Si nos topamos con una bestia espiritual así, nuestras vidas serán definitivamente más importantes. Entonces sigamos adelante. Intentaremos acercarnos a las profundidades del bosque de la caza de almas. El director Su en realidad no estaba preocupado por el peligro. Después de todo, con su fuerza como un anciano espiritual de 3 anillos, incluso si se encontraran con la rara bestia espiritual de 1000 años, aún podría huir con Gu Chang'e. Los dos continuaron adentrándose en el bosque de la caza de almas. Durante este tiempo, se encontraron con varias bestias espirituales de 400 años de antigüedad, algunas de las cuales eran aptas para Gu Chang'e. Pero Gu Chang'e ni siquiera les dirigió una mirada. Los dos continuaron hacia el denso bosque, entrando en una zona donde la luz de la luna estaba bloqueada por árboles imponentes. Aquí todo estaba extremadamente tranquilo, con un dejo de inquietud. Susurro, susurro, susurro soplaba una ligera brisa que hacía que las hojas se sacudieran y crujieran. El director Su no notó nada inusual y se preparó para seguir caminando. Los pasos de Gu Chang'e se detuvieron cuando de repente sintió un aura fría que se acercaba rápidamente. Además, había más de un aura fría. Director Su. ¿Qué? El director Su estaba algo confundido e instintivamente se dio la vuelta. Gu Chang'e ya se había lanzado hacia adelante, empujando violentamente al director Su a un lado. Silbido. En el momento en que se separaron, una sombra negra pasó velozmente a gran velocidad. Fue tan rápido que parecía borroso a simple vista. ¿Qué fue eso? El director Su se levantó rápidamente y miró hacia esa sombra negra con ojos penetrantes. Había completado instantáneamente su posesión espiritual, manifestando un arco de llamas que estaba rodeado de fuego y carecía de decoración excesiva. Un anillo espiritual blanco y 2 amarillos emergieron lentamente. Silbido. Pasó otra raya negra, mucho más pequeña que la anterior. Esta vez, el objetivo de la raya negra era Gu Chang'e. Chang'e, ¡cuidado! El director Su no tuvo tiempo de pensar e inmediatamente sacó el arco de fuego, y su primer anillo espiritual se iluminó. Silbido. Sin embargo, la raya negra anterior pasó rápidamente y se dirigió directamente hacia él. Gu Chang'e estaba de un lado y del otro. El director Su instintivamente giró el arco de fuego, apuntó a esa raya negra y disparó una flecha en llamas. Zumbido, allende. Gu Chang'e miró la raya negra que se acercaba con una expresión tranquila. La espada demoníaca de las 1000 espadas ya estaba en su mano. Atacó la estela negra que se aproximaba, cargando con las auras duales de oscuridad y destrucción. Cuando Toussaint Blades cayó, la raya negra tembló visiblemente, aparentemente temiendo algo. Se detuvo inmediatamente y retrocedió. ¿Intentando esconderte? Demasiado tarde. Una luz fría brilló en los ojos de Gu Chang'e. Los 1000 fragmentos de la espada demoníaca de las 1000 espadas se separaron levemente, brillando con una luz púrpura profunda y sombría. El cuerpo de la espada de 1 metro de largo de Toussaint Blades de repente se extendió a 3 metros. Silbido. La luz de la espada atravesó el rayo negro y lo golpeó de lleno. Con la mejora del atributo oscuridad definitiva, dividió directamente el cuerpo de la sombra negra en 2, incluso devorando su sangre. Un momento después, un anillo espiritual amarillo se condensó sobre el cadáver. En realidad no puedo usar los atributos de oscuridad y destrucción simultáneamente. Gu Chang'e empuñaba la espada demoníaca de las 1000 espadas. En este primer combate real, descubrió un problema con su espíritu. Aunque tenía atributos de oscuridad y destrucción, no podían fusionarse. Solo podía usar un atributo definitivo a la vez. Será mejor centrarme primero en lo que tengo delante. Gu Chang'e concentró su mente y su mirada se posó en la bestia espiritual que había dividido por la mitad con un solo golpe. Era completamente negro, con 3 marcas de color amarillo pálido en la frente. 2 hojas con forma de hoz ocupaban la mayor parte de su cuerpo, y tenía aproximadamente el tamaño de un niño de 6 años. Gu Chang'e no reconoció a esta bestia espiritual, solo sabía que era un tipo de mantis. Cacá, cacá. En ese momento, un silbido furioso se escuchó desde cerca.
La sombra negra que luchaba contra el director Su también reveló su verdadera forma. Se parecía entre un 80 y un 90% a la mantis muerta en el suelo. 6.